Bueno, bienvenidos al cuarto episodio de este podcast llamado Desde mi punto de vista, el cual hoy, este episodio tiene muchísimo realismo, o sea, con respecto al tema del que voy a hablar, porque, como ya habrán leído la foto, este episodio va sobre el síndrome del impostor. Y viene mucho al momento, me encanta, de verdad, haber podido haber hecho este podcast y hacer cosas y hablar sobre cosas que me afectan en el momento. Y bueno, creo que este es el primer episodio que voy a hacer con algo que realmente estoy sintiendo en este preciso momento, y es el síndrome del impostor. Y les voy a explicar por qué. Comenzamos con que creo que ya para este momento se habrán dado cuenta que la calidad del audio no es tan buena como los otros episodios. Eso es porque estoy grabando este episodio desde mi casa en Tenerife. O sea, yo durante los estudios y la época de clases vivo en la península, cerca de Madrid. Y cuando estoy más o menos de vacaciones, me vengo a casa de mis padres en Tenerife. ¿Qué pasa? Evidentemente, cuando me vine aquí a Tenerife, no venía con la idea de grabar el episodio acá, por lo que no facturé una maleta, por lo que no tenía espacio para traerme mi mega micro con el que hago los episodios de siempre. Y bueno, a eso vamos. Para que entiendan por qué esto tiene relevancia con el tema de hoy, les voy a explicar primero qué es el síndrome del impostor. Les voy a leer varias definiciones para que sepan que no lo voy a explicar yo con mis propias palabras, sino como que estas son definiciones que han escrito personas y artículos. Comenzamos con la definición que da cuando pones síndrome del impostor en Google. El síndrome del impostor es un fenómeno psicológico por el que la persona cree que no es inteligente, capaz o creativa, a pesar de que las evidencias indiquen que es hábil, presenta un alto rendimiento y tiene éxito. Es sentirse como un impostor cuando realmente no lo eres. Eso es lo primero que aparece en el momento en el que tú pones síndrome del impostor en Google. Y luego, como yo no me quería quedar con eso, porque aparte estamos hablando de cosas técnicas, y aunque yo no soy psicóloga ni nada por el estilo, vengo a hablar de este tema, para eso tengo que como que basarme en alguien que sí sea experta. Entonces vengo con otra definición que la da la revista de psicopatología y psicología clínica, en un artículo sobre el síndrome del impostor, que dice: el síndrome del impostor es un patrón de comportamiento que tiene en común, o sea, porque está hablando del síndrome del impostor y otro tipo de fenómeno, pero bueno, que el síndrome del impostor y este otro fenómeno tienen en común la existencia de dudas acerca de la propia habilidad, miedo al fracaso y mantenimiento de unas bajas expectativas de resultado, todo ello a pesar de una importante historia de éxitos. Ok, ya nos familiarizamos con lo que es el síndrome del impostor. Efectivamente, es esa sensación que uno tiene siempre de que las cosas que hace no son suficientemente buenas, o que incluso cuando estás de repente en la cima, en un éxito rotundo, te volteas a ver y dices: ¿cómo carrizo llegué yo aquí? ¿Sabes? Ok, ¿qué pasa? Yo siento que esto es algo que a muchas personas le pasan y que no es la primera vez que yo menciono en mis redes sociales, y que sé que a la gente que me sigue le pasa porque me lo he mencionado. En mi caso, ya yo lo he mencionado también. Estoy haciendo muchas redundancias. Yo también he compartido que yo he tenido este tipo de pensamientos y todo lo demás, y he visto que hay gente que quiere y que necesita que alguien les hable de que esto es megamente normal. Tanto así que en otro artículo, hoy nos pusimos bastante técnicas, es que me quería poner así como bastante, ¿saben? Como que científico. En otro artículo que me gustó mucho, que se los recomiendo, que lo pueden leer al final de escuchar este capítulo, que es de la BBC News, que se llama ¿qué es el síndrome del impostor y por qué lo sufre tanta gente?, nos cuenta que según 7 de cada 10 personas lo han sufrido alguna vez en su vida. O sea, es algo muy común. Entonces, ¿a qué tiene que ver con este episodio y por qué lo estoy haciendo yo ahora? Y bueno, como es un podcast que va más o menos de mi vida, les comparto un poco mi situación. Este podcast para mí es un proyecto sumamente importante con el cual yo estuve muchísimo tiempo soñando. Y claro, uno hace muchas más expectativas de las cosas antes de que se hagan que las que alcanzan cuando se hacen. Evidentemente, yo sé que todo es muy difícil, que no puedo esperar que todo se viralice en el segundo, pero uno, a pesar de que sabe esas cosas, a ver si me entienden, hay veces en las que aunque nosotros estemos total y completamente al tanto y convencidos de que hay factores que no dependen de uno se los atribuye a sí mismos como si fuera su fracaso. ¿Me explico? Espero que se haya entendido bastante claro. Entonces, con este podcast me pasó más o menos un poco lo mismo. ¿Qué pasa? En el momento en el que yo grabé el episodio anterior, yo lo publiqué, yo todo perfecto, eso fue un martes. Yo el viernes ya me tenía que ir de Segovia.
y yo tenía en mi cabeza el que tenía que grabar el siguiente episodio para dejarlo listo y poder venir hasta Tenerife y estar tranquila y descansar. ¿Qué pasa? Obviamente eso no funcionó. O sea, ¿en qué sentido? Yo sé que yo tengo una vida sumamente ajetreada, sumamente desastre. No es desastre, sino como que estoy todo el tiempo haciendo algo. Y no me permití darle el espacio que yo necesitaba a crear el episodio. Por lo que no quería hacerlo allí porque sentía que no iba a salir bien. Aparte, en ese momento tenía otro tema del que quería hablar. O sea, como que había otro tema pautado. Y me frustré y me dio una crisis existencial horrible porque para mí el no haberlo podido dejado hecho era un fracaso, porque era una exigencia que yo quería cumplir y que no lo logré. Una exigencia que no venía ninguna otra persona aparte de mí. Entonces, ahí viene un poco más o menos el síndrome del impostor, porque ¿en el qué sentido? Yo en el momento en el que no dejé el episodio hecho y que no lo grabé y todo lo que tal, me empecé a sentir que yo era una impostora intentando creer que yo podía hacer este tipo de proyectos, que por qué la gente me escuchaba, que no sé qué, bueno, pero no vamos a entrar en detalle, no queremos profundizar, entonces ahí viene la situación. Yo tuve una crisis súper grande, me vine a Tenerife, no me traje el micrófono, dije, bueno, no voy a subir episodio, entonces mientras estoy en Tenerife, es que igual no creo que nadie lo quiera escuchar, o sea, me estaba atacando contra mí misma. Una crisis fatal, fatal. Y luego, aquí en Tenerife empecé a reflexionar y decir, pero escucha, es tu podcast, es lo que tú quieras que sea. ¿Por qué tú no hablas de eso que estás pasando? Porque hoy lo estoy pasando yo con un podcast, el día de mañana lo estará pasando una persona con su trabajo, el día de pasado mañana lo estará pasando una persona con una obra de arte, con un proyecto, con un trabajo escrito, con un hobby y un deporte. Porque le puede pasar a cualquier persona en cualquier ámbito en el cual sienta que no es suficiente o que igualmente es mega suficiente y aún así se considera que lo que está haciendo es un fracaso. Entonces, aquí estamos, hablando del síndrome del impostor. Evidentemente no voy a hablar de cómo se puede curar porque hasta la fecha no lo sé, pero sí un poco de reflexionar sobre cosas que vienen a mi cabeza cuando ya me logro calmar y son como pequeñas palabras de aliento para la gente que también lo tiene. No sé por qué se da este síndrome, aunque este artículo hable de muchas razones por las que lo puedes desarrollar. Yo no las voy a mencionar porque yo creo que eso es encasillar. Yo siento que una persona que la tiene, simplemente la tiene porque sí, porque duda de sí misma, y eso puede ser por 1.000 millones de factores y no solamente unos días que puedan darse. ¿Qué es importante cuando uno empieza a sentirse así? Yo soy una persona que siempre como que a mí me importa lo que piense la gente en el momento en el que quiero como que ayudar, o sea, como que me importa que tú estés bien, me importa que tú pienses que estás cómodo, pero me importa muchísimo más siempre mi propia opinión, cosa que entonces en este caso es más delicada, porque no hay persona que sea más exigente conmigo misma que yo, y creo que eso le pasa a mucha gente. Entonces, cuando empiezo a sentir este tipo de situaciones en las que digo, y me empiezo a hablar a mí misma de estilo, cónchale, ves, es que no sé qué haces aquí, no sé qué tal, uno tiene como que reflexionar un poco y pensar que uno está donde está gracias no igualmente a lo que hace, sino a lo que uno es. Cada persona es diferente y cada persona tiene una habilidad diferente y una personalidad y una empatía y una aura, por como quieras llamarlo, y eso es un papel fundamental. Eso cumple un papel fundamental en el momento de nosotros hacer los proyectos y los trabajos que queremos. Entonces, tú no eres un impostor, por así decirlo, y nunca lo podrás hacer al 100%, porque lo que eres nunca va a depender de lo que haces. A ver si me expliqué. Ojalá me entiendan porque creo que me estoy enrollando. O sea, parte de tus logros son fruto de lo que realmente eres y tú en ningún momento puedes dejar de ser lo que eres. Entonces ya en ti está el lograr lo que haces por cómo eres. Que sí, que está obviamente la disciplina, la rutina, la constancia, todo lo demás, que sí implica bastante de tu parte para poder llevar a cabo las cosas, pero eso es lo primordial, que lo que yo pienso cuando yo tengo este tipo de circunstancias o este tipo de pensamientos de estilo, ¿cómo yo llegué a tener esta cantidad de seguidores? Un ejemplo, o sea, yo aquí poniendo una tal, o cómo de repente estoy yo metida en mitad de carrera en Europa cuando yo no me consideraba capaz, un ejemplo. Y ese tipo de cosas hay que atribuirlas y como que darnos un golpecito en la espalda de, pausa, aunque tú te sientas que no deberías estar allí, estás, y si estás allí es por algo. Sí, las casualidades existen y la buena suerte también y todo lo que tal, pero uno no puede llegar a esos 25 años vivito y coleando con tremendos éxitos. 25 ni siquiera tengo yo, estoy dando casos hipotéticos.
porque el Mercurio conspiró con Venus y se alinearon los planetas y durante 25 años tenía buena suerte. No, o sea, permítete reconocer que donde tú estás allí, es porque tú lo lograste de un modo u otro. Es muy difícil cuando estamos en un entorno en el que hay como mucha competencia, porque eso lo estoy sacando del artículo, o sea, si lo leen van a darse cuenta. Igualmente, a veces es difícil cuando uno está en un entorno donde hay mucha competencia, en donde sobre todo te viene ese tipo de pensamientos cuando te paras a ver a tu alrededor y dices, esta gente es una maravilla, esta gente es una crack, en plan, ¿qué hago yo rodeada de personas que saben tanto, que valen tanto? Y yo siento que soy un niño sin saber qué hacer, porque yo creo que esa es bastante, es una mentalidad muy frecuente en nuestra generación, permítanme generalizar, yo creo que es así, en el que o sea, de un modo u otro, en algún momento hemos dicho, yo soy un niño pequeño en un cuerpo de grande y con responsabilidades de alguien mayor. Literalmente así. Y yo creo que se nos olvida el pensar que la gente a nuestro alrededor, por la cual nosotros tenemos este pensamiento, en alguna circunstancia también pensaron eso mismo. Y pensaron eso cuando te vieron. Tú no sabes si tú estás pasando por una crisis en donde tú crees que no es suficiente, de que no eres capaz, de que tú estás haciendo todo esto a la suerte y que por eso es que tienes tus méritos. Y del otro lado hay una persona que te está viendo y está pensando, wow, yo soy el impostor con respecto a esta persona. Porque mira lo que dicho, bueno, qué fuerte, que todo. Ah, por cierto, si de repente escuchan palmeras de fondo, permítanme alardear de que es que porque en mi casa hay una palmerita y hay mucha brisa. Entonces nada, eso por si acaso, sé que mucha interferencia, espero que no sea mucho problema, porque hoy el episodio, no sé, viene reflexivo. En fin, retomo donde lo dejé, ustedes saben que mis acotaciones de mitad de mis discursos son muy típicas mías. Ajá, eso es importante, o sea, es importante en el mundo en que tú sientas ese tipo de pensamientos con respecto de que tú estás rodeado de un montón de personas que sí son capaces y que tú igual no lo eres tanto. Te prometo que al menos una de esas personas por las que tú tienes ese pensamiento tiene el mismo pensamiento con respecto a ti. Somos muy exigentes y venimos y hemos crecido, o sea, porque yo hablo de esta generación porque supongo que es la mayoría de las personas que me escuchan de mi misma edad o parecidas, unos años arriba, unos años abajo. Somos una generación que ha crecido ya, se ha educado con una infinidad de estímulos a diario, porque o sea, vivimos de la generación, o sea, vivimos de unos años de cambio, o sea, cuando nosotros nacimos no existía el teléfono celular y ahora nosotros tenemos uno táctil que te reconoce la cara, o sea, me explico. Hay un grado de competitividad por avances, por lo que tú quieras, por nuevas tecnologías, nuevos medios, que obviamente nos hacen pensar a nosotros que, wow, o sea, mira, hay una persona de mi edad que está ahorita en la NASA y yo estoy aquí en mi casa viendo el techo. Pero ya está, pero está bien, eso está genial, está genial. Entonces, bueno, obviamente eso no lo digo yo porque esa es mi opinión, a mí nadie nunca me ha dicho que eso deja así, pero yo lo que considero, y es una de las cosas que a mí me calma en el momento en el que tengo esas crisis, o sea, es normal que haya una persona que tenga un recorrido muchísimo más largo que tú a tu misma edad, porque ha tenido otro tipo de circunstancias, porque ha tenido otro tipo de tiempo, ha tenido otro tipo de mentalidad, pues ya está. O sea, tú lo que hiciste con lo que tenías es lo que más pudiste y eso está bien. Entonces, eso es algo que una de las cosas que yo pienso cuando también me vienen estos. Porque, aunque obviamente uno siempre intenta no compararse, es inevitable. Y ya dejando ese tema, o sea, como que con respecto a lo que las otras personas las otras personas tienen a tu alrededor, o sea, tienen el sentido de logros, una vez que tú como que intentas evadir eso y darte cuenta de que cada quien va a su ritmo, ya como que puede que desescales un poquito el estrés que te genera ese síndrome del impostor con ese aspecto. Luego viene la visión interna, o sea, como que puede que también hayan personas que tengan este tipo de pensamientos independientemente de que hayan otras personas a su alrededor o no. En mi caso siento que a veces ha sido un poco así. O sea, yo vengo a hablar de mi experiencia porque es de lo único en lo que yo soy sabia. Yo no puedo hablar nunca de verdades absolutas porque evidentemente no soy ni psicóloga, ni socióloga, ni nada por el estilo, y eso ya siempre lo he dicho. Entonces, bueno, vengo a contar de mi experiencia y por eso hablo un poquito de mí. En mi caso sí me pasa mucho eso. O sea, hay veces en las que yo digo, mira dónde estoy, mira lo que tengo, mira lo que la gente, las opiniones que tiene la gente sobre mí, que mayormente son bastante, o sea, bueno, mayormente no. Tengo la dicha fortuna de poder decir que si yo pongo mi nombre en Twitter, el 99,9% de gente va a decir cosas súper bonitas sobre mí. Y yo las leo y es como, pero tú estás seguro, o sea, tú pensaste en escribir eso. Y creo que eso entra
eso entra dentro del síndrome del impostor, en el que no te crees ni siquiera capaz de considerar que haya gente que tenga tan buena imagen de ti y tú digas, pero yo no he hecho nada para eso. Entonces ahí viene con lo que dije antes, el saber, ay, que no, se me fue, ay, se me acaba de ir porque vine a ver los minutos que llevaba. A ver, Samantha, vuelve. Ahí va. Cuando te pasa eso, de que tú dices, ¿cómo esta gente me tiene ese cariño? O ¿cómo esta gente está tan pendiente de mí? O ¿por qué hay tanta gente ofreciéndose ayudarme, ya sea en un trabajo, un deporte, ¿sabes? Como para generalizar. Bien, y te machacas a ti diciendo, pero si yo no he hecho lo suficiente o yo no me considero tan apto, tal, recuerda que esas cosas buenas que te llegan, el 50% son meramente por quién eres, y eso que tú eres nunca va a dejar de ser, porque es algo que viene en ti implícito. Entonces, por ahí empezamos por uno. Y luego cuando empezamos a sentir que no somos capaces o que no somos lo suficientemente hábiles para algo, a pesar, porque esto viene siempre con ¿cómo les explico? O sea, el tipo de síndrome del impostor es el que tú no te creas capaz de algo cuando ya lo hiciste. ¿Me explico? Así. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener ese sentimiento, también hay que darse cuenta de todas las cosas que hemos hecho. Y sobre todo, yo creo que la gente que más sufre de este tipo de situaciones es aquella que se pone retos muy, muy duros, muy fuertes, muy lejanos. Y nos hace falta una agarradita del brazo que nos agarre y nos lance hasta la tierra y nos diga, tú quieres ir a un 5.º piso, pero tú no brincas 10 metros de una. Tú tienes que ir escalón por escalón. Y eso, estoy siendo un poco hipócrita al decirlo en este podcast porque es algo que yo no aplico. O sea, yo soy una persona que digo, yo quiero el día de mañana levantarme y hacer tal y conseguir tal y no sé qué tal. Y yo soy también muy centrada y a mí se me olvida que eso no es físicamente posible. Pero yo digo, yo lo tengo que cumplir y claro, luego no lo cumplo porque es imposible y digo, qué fuerte, como soy así. Entonces, ¿sabes? Estoy dando consejos para gente que no estoy aplicando en mí, pero espero que aunque esto sea así, yo al hablarlo en voz alta lo pueda interiorizar más, porque en mi cabeza no suena tan alto. Ay, estoy filosófica, me encanta, este episodio me está quedando de locos. Y bueno, eso digo ahora, espero que después dentro de 2 días, aunque no tenga las expectativas inalcanzables que le ponga, no me desanime. Entonces, aunque yo no lo aplico y yo no siga ese tipo de cosas, yo creo que al contárselo a otra persona también puede ayudar. A la persona y a mí. Entonces, sí, hay que ponerse como que metas diarias, pequeñitas, que no significan un esfuerzo superior al que estamos dispuestos a dar, pero que sí nos reconforten por dentro en el momento de decir, mira, yo no he conseguido lo que quiero, no he llegado donde yo quiero, pero hice algo que me va a acercar. Y eso a su vez también te puede ayudar a ti en tu pensamiento de, ¿qué hago acá? Mira, tú estás acá y yo estoy acá. ¿Por qué? Porque cada día estoy haciendo algo. Bérciale, mira, tengo todo esto a mi favor, he conseguido estas metas, he conseguido esta nota y siento que no he puesto suficiente esfuerzo como para merecerlo. No, señor, usted se calla porque usted durante todo este tiempo ha venido haciendo cosas pequeñitas que aunque no impliquen una dificultad, lo has conseguido. Entonces, a ti, de ti para ti, ese es mi teléfono que está vibrando, lo tuve que haber puesto lejos. De ti para ti, tuviste que haber... Ay, chamo, ya me concentré. De ti, para ti, te tienes que dar un abrazo y decirte, sí, no supuso el esfuerzo que yo sé que pude haber puesto, pero el esfuerzo que puse fue suficiente para conseguir un reconocimiento que esperaba. Me explico. Uy, estoy sacando las palabras increíbles. Yo creo que me voy a tener que poner ruido de palmeras de fondo en Segovia cuando las empiece para los siguientes episodios, porque igual me estoy echando flores y al final estoy vuelta a un desastre y la gente no está entendiendo lo que quiero decir, pero bueno, espero que no. Entonces, a eso es lo que voy. Eso a mí también me pasa mucho, que hay veces en las que de repente me doy cuenta que he llegado a un punto en el que me parece extraordinario llegar. En mi caso voy a poner el de mis redes sociales un ejemplo. O sea, yo tengo una cantidad de seguidores bastante alta, pero yo aún no lo veo como un trabajo porque yo en ningún momento puse un esfuerzo que me condicionara a dejar de hacer cosas de mi día a día para poder llegar a esa cantidad de seguidores. Como todo me llegó un poco como dado por un poco de suerte, por viralizaciones, por lo tal, yo no soy capaz de considerarme a mí suficiente, o sea, una persona suficientemente apta para tener esa cantidad de seguidores, por un ejemplo. Me explico, ¿pero por qué? Porque nunca puse un esfuerzo por el cual yo considerase
que necesitaba yo sentirme reconfortada. Reconfortada, eso existe. Bueno, entonces, eso me puede pasar a mí, por ejemplo, en mis redes sociales, como se le puede pasar a otra persona en algún tipo de trabajo, tipo, wow, me están dando un montón de mérito y yo simplemente estoy haciendo lo que yo considero que debería hacer. Eso es muy difícil de reconocerlo, pero tú por dentro tienes que entender que es que porque eso entonces te viene dado. Venimos otra vez con lo mismo. Eso está entonces dentro de ti. Entonces la gente te quiere porque está en ti que te quieran. No pusiste esfuerzo en que te quisieran. Entonces tú ganaste una competencia porque está en ti el tener ese talento para ese deporte. Por ejemplo, aunque sentías que no pusiste el esfuerzo necesario. Igualmente esto lo estoy dando, o sea, estoy dando varios puntos de vista, evidentemente, porque no necesariamente tenemos que encasillarnos en uno, y estos consejos evidentemente no necesariamente le tienen que servir a todo el mundo por igual. También es verdad que esto se dificulta en el momento en el que alguien tiene personas a su lado que siempre lo han cuestionado o siempre le han hecho sentir que nunca ha sido suficiente. Eso influye mucho, a pesar de que uno diga que uno es súper independiente, que las opiniones externas no les afectan. No, porque si uno creció y no necesariamente dentro del ámbito familiar, puede también ser dentro del ámbito social o dentro del ámbito escolar, con algún profesor, un amigo, un familiar, lo que sea. Si tú creciste con alguien cerca, el cual nunca llegó a reconocer cuando tú hacías algo que para ti supuso muchísimo esfuerzo, tú nunca sientes esa satisfacción al final, o eso creo yo, de que todo está completamente perfecto. O sea, tú siempre vas a querer creer que algo se puede perfeccionar más, porque nunca hubo esa aprobación de wow, está perfecto, sino hubo un comentario de ay, qué lindo, ¿y por qué no lo pusiste acá? Más o menos. Entonces, eso también pasa mucho. Y aunque no dependa de nosotros, también tenemos que intentar como que reconocerlo, entender que no es de nosotros internos y que viene de afuera. Hay gente que es exigente de por sí, que es mi caso. Hay gente que es exigente porque le ha tocado cumplir expectativas que le pusieron encima, que puede ser el caso también de muchos, y hay personas que son exigentes porque quieren cumplir expectativas que creen que los demás de su alrededor tienen y ellos no. Y se pueden dar muchas más situaciones. Pero es importante que uno primero sea consciente. Puede que entonces en el momento en el que alguien escuchó este podcast no tuviera ni idea de que era el síndrome del impostor. Y esto, tampoco queremos aquí muchos, ¿cómo se dice? Cuando eres hipocondríaco. Cuando lees algo ya lo tienes. Ojalá sea la palabra, porque si no va a quedar como un ignorante. Pero bueno, sean ese adjetivo en el que tú lees algo y ya lo tienes. Ojalá esperemos que no sea el caso. Pero puede que sí ocurra que haya personas que tengan el síndrome del impostor y que nunca supieran de qué se trata, y escuchando este podcast se hayan dado cuenta de que no están solos, de que hay muchísimas personas que lo tienen, lo tenemos, y que hay muchas maneras de no, obviamente, exterminarlo, porque como les digo, no soy yo quien para decirte cómo, pero sí supongo que este tipo de conversaciones con otras personas que lo han tenido pueden ayudarte a aliviarlo. En mi caso me acuerdo perfectamente de que la primera vez que yo supe de la existencia de este síndrome fue por un medio demasiado banal. Fue por una serie que se llama Valeria, que es una serie española, en donde es una escritora que no escribe porque ella cree que lo que va a escribir no va a ser suficientemente bueno, o algo así. Ya no me recuerdo muy bien de cómo iba en la trama, pero sé que era una escritora frustrada que tenía el síndrome del impostor, y que en el momento en el que la serie empezaron a hablar sobre que ella tenía el síndrome del impostor, empezaron como que a dar la narrativa de lo que eso significaba, de lo que implicaba, de cómo se manifestaba. O mi caso, yo veía la serie y decía, sí soy, mi hija, sí soy. No sé si hipocondríaca, no sé si porque me sentí identificada al segundo, y puede que lo mío sea otra cosa y no sea eso, y lo mío sea ya de clínica, no, mentira, ya que vamos a poner un poquito de humor porque estábamos ya como muy serios. Pero a mí me ayudó muchísimo saber que eso existía, porque podía yo ya leer sobre eso, podía ya saber que era algo aparte común, que no soy yo, que soy una loca autoexigente, súper drástica. No, o sea, eso existe, hay series que van sobre eso, hay personas que lo sienten, me explico. Y obviamente el poder hablarlo y que alguien te lo cuente y que tú lo puedas escuchar, de un modo u otro te hace sentir menos solo. Entonces, como volviendo un poco al tema del comienzo, como esa era mi situación en la actualidad, en la que estaba súper frustrada, que no grabé el episodio, es que entonces eso ya es una demostración de que yo no soy suficientemente buena, que yo no sé por qué me meto en estos rollos. También influye mucho que cuando tú tienes este tipo de cosas en tu cabeza, como el síndrome del impostor, tú agarras los estímulos que confirman tu propia creencia de que no eres bueno para algo y te los crees meramente. O sea, pueden haber 10 cosas que te digan que eres excelente, que lo estás haciendo brutal y que lo vas a llevar a cabo, y si hay una que te dice, viste,
no eres suficientemente aplicada, ya tú vas a creer en esa, como me pasó a mí. Entonces, aquí estoy, un martes a las 2 de la tarde, para Madrid son las 3 de la tarde, cuando se supone que este episodio tendría que estar publicado hace ya casi 10 horas, porque yo normalmente me gusta publicarlos. Lo intento hacer en la madrugada, cosa que no lo he hecho durante los últimos 3 episodios, pero lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque dejé al lado mi pensamiento autodestructivo. Traté de ignorar un poco el síndrome del impostor que tengo, de que estoy fingiendo y que soy una impostora y que no sé hacer esto bien. Y aproveché esa situación en la que me estaba viendo involucrada, me la estaba viendo afectada, para hacer esto. Y no solamente desahogarme un poco en mi podcast, como me gusta hacer, sino también aprovechar la situación en la que yo estaba para poder ayudar a alguna persona que se encuentre en algo parecido. No quiero que esto se convierta en un podcast de autoayuda, aunque bueno, yo soy la primera que necesitaría escuchar uno así, pero me gusta saber que puedo tocar estos temas y que puede ser algo ameno y que nos podemos reír. Wow, si vieran la brisa que hay en Tenerife ahorita mismo, se quedan locos. Pero bueno, otro episodio de cómo evadir la atención, porque no sé mantenerla. Pero bueno, el punto está en que ese fue el propósito de porque este episodio vino a dar lugar. Y me gusta muchísimo el poder haberlo hecho sobre esto, porque es una experiencia súper cercana. Y ahora, más que me cuenten sus situaciones de síndrome impostor, quiero que me cuenten si les gustó esta dinámica, en plan, algo por lo que estoy sintiendo, pasando y tal, no sé qué, y lo comento, a pesar de que sea más reflexivo. O no sé, igualmente yo siempre los invito a que me den su feedback, ya sea que me quieran contar el por qué sienten que tienen el síndrome del impostor, ya sea porque me cuenten si les gustó este episodio o no, qué les pudiera mejorar, qué no. Y bueno, no sé qué más comentarles, aparte de que sé que les debo el cuento de la vez que fui vengativa con las rupturas amorosas, porque eso me lo contó hace poco una seguidora por Instagram y se me había olvidado, pero estoy esperando que sea el episodio de algo relacionado, porque no les voy a venir aquí a contar a mitad de cuento, a mitad de podcast reflexivo, un chisme, ¿sabes? Como una historia. Eso lo voy a hacer más adelante. También sé que debo las canciones, aunque bueno, yo creo que yo guardé unas hace poquito, vamos a ver, porque como esto fue un poco tirado por los pelos, este episodio, como verán, no preparé tanto todos los segmentos que tengo en los demás episodios, sino que fue como que, mira, vamos a ir de manera científica. Ah, sí, tengo una sola. Ay, qué risa. Esta justo la pensé ayer cuando estaba hablando del podcast. Es una canción de una banda que a mí me encanta y que va dirigida, obviamente, como que a otra persona. O sea, como que el cantante se la escribió a otra persona. Pero yo cuando la escuché, quise pensar que era una canción que me estaba yo cantando a mí misma. Super cursi, ya sé, ya lo sabemos, equipo, no es novedad. Yo soy una romántica perdida. Pero bueno, sigo con la canción. Se llama Arte. Arte con la R bien pronunciada. Arte de Divicio. Divicio, deletrado de V, o sea, B pequeña para Latinoamérica, y C-I-O. Es una banda española que a mí me encanta desde hace muchísimo tiempo y de verdad lo tengo un espacio en mi corazoncito. Y es una canción sumamente emotiva, inspiracional, que ya vista desde el punto en el que te la acabo de explicar, estilo que la puedes ver para ti, que eres arte tú, como que es como que lanzándote un piropo a ti misma, o a ti mismo, o a ti misma, como lo quieran ver. Espero que les sirva escucharla cuando tengan ese tipo de situaciones de pensamientos autodestructivos con que no son capaces y tengan ese poquito de síndrome del impostor. Entonces, bueno, creo que ya no tengo mucho más que decir, porque ya luego si no voy a empezar aquí a divagar y voy a meter cosas que no vienen a juego. Este fue el episodio de hoy. Porfa, como les digo, si lo escuchaste, si lo encontraste de casualidad o si vino hacia ti este episodio en algún momento, miren, me es muy importante que me cuenten, porque como ya saben, yo también sufro de este síndrome del impostor, y el que, a pesar de que para mí no tenga tanto peso como mis propios pensamientos, las palabras de otras personas, sí es verdad que me ayuda mucho que me cuenten sus experiencias con mi podcast, si les ha gustado, si no, saben, como que aquí hay un feedback, porque así me motiva para seguir haciendo este tipo de cosas, que espero que también ayuden mucho y me cuenten si les ayudó. Entonces nada, este fue el cuarto episodio, si no, cuarto episodio, y nos vemos el siguiente martes.